Vamos a tratar la Mishnah número 3 del tratado Avot, o sea, el capítulo 1, Perek 1 y Mishnah 3. Va a ser muy interesante porque a partir de esta Mishnah, o sea, esta es realmente la última Mishnah en donde se mencionan a sabios en una época de transición. A partir de la Mishnah 3 vamos a encontrar que en la próxima Mishnah, la Mishnah 4, ya se empiezan a citar a dos maestros. Y esto es lo que en la historia talmúdica se conoce como la historia o la época de las Sugot. Sugot significa parejas. Llega un momento en la historia dentro de este círculo de rabinos o de sabios donde comenzaron a trabajar en parejas en base al liderazgo de la nación de Israel por esta comunidad de sabios. Uno hacía el papel o la función de presidente y el otro de vicepresidente en sus bateidim, en sus cortes de justicia, donde dictaminaban la halajá. Así que esto lo vamos a ver en las próximas Mishnayot a partir de la cuarta. Así que hoy es la última Mishnah donde se menciona a un solo líder, un solo maestro, y a partir del cual se comienza entonces a desarrollar las Sugot, que tampoco duraron por mucho tiempo. Las Sugot o la época de las parejas de los sabios que funcionaban como pareja fue también un tiempo limitado. Pero esto lo vamos a hablar en la próxima clase. Hoy entonces vamos a tratar la enseñanza de un sabio llamado Antignos Ish Soho. Antignos de Soho. Si notamos bien, el término Rav o mejor dicho rabino o rabí no se usa aún, aunque el término Rav o rabino sí se usaba como en sentido de honor por el maestro. Realmente fue en épocas posteriores, mucho después de la época de Antignos, de la época inclusive de Hillel y de Shammai, donde comenzó a usarse el término rabí para hacer referencia a podemos decir técnicamente a un maestro de la Torá que cursó cierta información necesaria, y en base a ello es que se le denomina entonces rabino, porque alguien lo delegó como tal. Pero en esta época, en la época que vamos a estudiar, aún no se usaba el término Rav o rabino en sentido técnico. Sí puede ser en sentido de honor, como el término Adón, más adelante vamos a aclarar eso, señor, maestro, pero no de forma técnica. Muy bien, entonces en pantalla tienen la cita que es el Perek 1, Mishnah 3 del tratado Avot. Y dice así, vamos a leerlo y luego vamos a comentar sobre el mismo. Dice así: Antignos Ish Soho Kibel mi Shimon Hatzadik. Esto es, Antignos de Soho, de la ciudad Soho, recibió de Shimon Hatzadik, de Shimon el justo. Recuerden el que estudiamos la semana anterior. El nombre Antignos, realmente la pronunciación en griego, realmente Antignos es un nombre griego, lo que en la fonética hebrea se pronuncia Antignos, pero su pronunciación en idioma griego sería Antígonos. El nombre, como dije, es un nombre griego, realmente es la composición de dos palabras, Antígonos. Significa, ustedes sabrán, anti significa como o similar a, y luego gonos significa su ancestro o su padre. Por lo tanto, Antígonos significa como su ancestro, o podemos decir el orgullo de su padre, y de manera similar. Realmente los nombres griegos, lo vamos a ver a continuación, era algo normal dentro del pueblo de Israel en aquella época. De hecho, en el mismo tratado Avot vamos a encontrar a otros maestros con nombres griegos. Por ejemplo, Abtalión, Tarfón,
Vamos a leerlos en las próximas semanas, Be'ezrat Hashem, si continuamos con el estudio de Avot. Lo importante es ver entonces la razón del por qué Antignos, o por qué este sabio lleva este nombre. Y lo vamos a especificar más adelante, pero primero quiero concretar con la máxima, con la expresión de Antignos ish Soho, el cual recibió de Shimon HaTzadik. Huaya Omer, él solía decir, Al tihiu ka'abadim, no sean como los sabios, Hameshamshin et Arav, al menat lekabel peras. Al tihiu ka'abadim, no sean como los sabios que, Hameshamshin, que sirven et Arav, al amo, al dueño, al menat lekabel peras, esperando o sirviéndolo con la condición de recibir una recompensa. No sean así, sino que dice, Ela havu ka'abadim hameshameshim et Arav shelo al menat lekabel peras, sino que sean como los siervos que sirven al amo sin la condición de recibir una recompensa. Y finaliza la sentencia diciendo, o esta máxima, Vihi morashamaim alechem, y que el temor de los cielos, el temor de Hashem, el temor divino, esté sobre ustedes. Esta es la máxima de Antignos de Soho, y realmente es la única máxima que tenemos registrada en la Mishnah de Antignos de Soho. No tenemos información mayor sobre este sabio, excepto saber que era de Soho. Soho es un lugar, bueno, realmente en el Tanaj encontramos que existían diferentes lugares en la tierra de Israel bajo este nombre, o sea, Soho. Lo más probable es que se trate de una ciudad, una región en Judea, al sur de Hebrón. Como les dije, el nombre es griego y, por supuesto, esto ha llamado la atención de muchos comentaristas. Se comenzó el Avot, el tratado de Avot, citando a Moshe y a los líderes de la nación de Israel en los años posteriores. Y entonces hay una conexión, se hace una conexión con los líderes de Israel que están registrados en el Tanaj, finalizando ya con los profetas Zecaría, Hagai. Finaliza entonces la época de la reconstrucción de Jerusalén, cuando el regreso de los exiliados bajo el imperio persa, o sea, Esdra, Nehemías, y se conectan a estos grandes líderes con un Cohen Gadol que es Shimon, el hijo de Onías, del cual estudiamos la semana pasada, Shimon HaTzadik. Y entonces esta conexión entre Shimon HaTzadik con Antignos es precisamente el momento en que comienza la influencia helénica en Israel. Y en base a ello es que el próximo líder después de Shimon HaTzadik es Antignos, un sabio de Israel pero con nombre en griego. Ahora, les decía, esto ha llamado la atención de muchos comentaristas y por supuesto tratan de mostrar, de evidenciar en base a la historia de que el hecho de que una persona tenga, o mejor dicho, un judío tenga nombre griego, no significa que sus conceptos sobre la vida sean conceptos griegos. Definitivamente el nombre griego en un judío evidencia la influencia de cierto modo sobre Israel, pero no significa que dicha persona con nombre griego haya sido influenciado de otra manera. En los escritos de los primeros discípulos, que son escritos que datan precisamente del primer siglo, donde Judea ya no se encuentra gobernada por griegos sino por romanos, aunque realmente la cultura romana era una cultura realmente greco-romana, o sea, una cultura totalmente influenciada por Grecia. Pero de igual manera existían nombres en latín, en griego, recordamos Timoteos, Estéfanos, etcétera, etcétera.
Cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Shilujim, hablamos claramente de ello, mencionamos diferentes personajes, discípulos de Rabbi Joshua que llevaban nombres griegos, inclusive tenían dos nombres. Recordamos el pariente de Bernabé en español. Su nombre, ¿cómo era? Era Marcos. Marcos tenía un nombre hebreo que era Yohanan. Por lo tanto, su nombre era Yohanan Marcos. Esto de igual manera no es nada extraño, no significa que hayan sido influenciados en su perspectiva de la vida, su percepción de la vida. De hecho, fíjense qué interesante, los macabeos, ¿recuerdan? Los macabeos, los que lucharon contra la influencia helénica en Israel. Los hijos de aquellos que lucharon contra las fuerzas sirias en Israel, los hijos de estos líderes, de estos guerreros, comenzaron a identificarse de igual manera con dos nombres, un nombre en hebreo y un nombre en griego. Por lo tanto, los reyes de Israel o los líderes de Israel de la dinastía Hashmonea, o sea, de estos líderes macabeos, tenían dos nombres, un nombre en hebreo, repito, y un nombre en griego. De hecho, el nombre Antígonos, con el cual se describe a este sabio en la Mishnah 3 del Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 3, es un nombre que lo encontramos en un descendiente precisamente de los Hashmoneos, en el siglo II antes de la era común. Antígonos ben Yohanan Hircanos. Notamos la combinación Antígonos, Yohanan, Hircanos, una mezcla de nombres en griego y otros en hebreo. De hecho, también tenemos en la Mishnah se registra a otro sabio del entre el siglo II y el III, ya de la era común, de igual manera que lleva el nombre Antígonos, o aunque algunos opinen que su nombre en realidad era Antóninos. Lo que les quiero decir es que no nos debe extrañar la razón del por qué existen nombres griegos o en latín. Como en nuestros días, la influencia de la cultura norteamericana ha sido prácticamente global y por lo tanto vemos a judíos que llevan nombres en inglés. De hecho, uno de los nombres judíos, miren qué interesante esta nota, uno de los nombres judíos más populares, o debo decir, uno de los nombres que no son hebreos, pero que son usados por judíos, judíos en el exilio, es el nombre de, bueno, en inglés, Paul o Peter, o sea, Pablo o Pedro. Fíjense qué interesante, siendo realmente Pablo uno de los nombres, una identidad de una persona que, me refiero a Pablo, que se conoce como Pablo el Apóstol, o a Shaul HaShaliach, uno de los nombres pues más despreciados en base a lo que el cristianismo hizo posteriormente percibiendo a Saúl o a Pablo de manera errada. Entonces la exposición del mensaje de Pablo de manera errada hizo por supuesto que se levantara un odio insaciable contra los judíos. Por supuesto, esto no es una realidad en conexión con el nombre Jesús, el cual, o Jesus en inglés, el cual definitivamente no es usado por los judíos, aunque estén asimilados. Muy bien. Realmente esta transición entre los maestros mencionados en la Mishnah 1 y ya en la Mishnah 2 y la Mishnah 3, donde se menciona Shimón, recuerden, Shimón HaTzadik, que tiene contacto con Alexander el Grande, ya entonces esto ocurre en el 333 aproximadamente, claro, antes de la era común. Y como les dije en la clase previa, al inicio esta conquista, o mejor dicho, esta transición de Israel, de ser gobernados por el imperio persa, y entonces caer en manos del imperio griego, del Malhut Yaván, bajo el liderazgo de Alexander el Grande, al inicio pues no fue una transición tan drástica. ¿Por qué? Porque los judíos realmente recibieron más libertades de las que tenían bajo el mandato persa, bajo el imperio previo. Pero después de la muerte de Alexander el Grande, ustedes sabrán que las cosas cambiaron
en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubo una división en su imperio, en las tierras que él había poseído y que dejó en su ausencia. Entonces se crea una división y Judea, pues entonces caen diferentes mandatos durante todo este tiempo de transición en el imperio griego. Por supuesto, todos los que gobernaban o gobernaron esta transición sobre Israel eran todos, por supuesto, bajo la influencia griega. Era un imperio helénico, hasta que llega la dinastía a gobernar en Israel de la dinastía Ptolomea. Bajo la dinastía Ptolomea, los judíos sí recibieron, según algunos historiadores, más libertades aún de las que habían tenido bajo el liderazgo de Alexander el Grande. Pero cuando Judea pasa de manos de la dinastía Ptolomea y cae entonces bajo la dinastía Seleucida, ya acá entonces comienzan los conflictos más fuertes. La situación empeora y es todo esto lo que da lugar al levantamiento de los macabeos. ¿Por qué? Porque la dinastía Seleucida no solamente quiso imponer a la fuerza la cultura griega en Israel o en Judea, sino que quería apoderarse de los tesoros que se encontraban en el templo. O sea, ya la amistad, entre comillas, que existía entre judíos y griegos tuvo que llegar a una definición. O te conduces como griego o perpetúas la vida judía. Y esto es lo que dio pie entonces, como les decía, lo que dio pie a los enfrentamientos de los macabeos, dio pie a la historia de Hanukkah. Esta es la razón entonces del por qué tenemos a un personaje, uno de los primeros personajes mencionados en Avot, con un nombre griego. Muy bien, notemos antes de explicar la máxima de Antígonos, el término Raf, como le decía anteriormente. El texto dice así, se los repito, Antígonos Ishojo decía, Al tihiu ka abadim hameshameshim et Raf. No sean como los siervos que sirven al Raf. Literalmente dice el Raf. ¿Qué es el Raf? El Raf, el término Raf, significa literalmente en hebreo, significa grande o mucho. Por ejemplo, Todá Rabá significa muchas gracias. O tenemos, por ejemplo, los escritos midrashicos, los comentarios de Shemot, del libro de Éxodo, ¿cómo se llaman? Shemot Rabá, o sea, el gran comentario de Éxodo, etcétera, etcétera. Así que el término Raf significa esto, grande o mucho. Pero técnicamente significa amo. Es el término con que se define a una persona con autoridad. Raf es un equivalente entonces claramente a señor o a amo, lo que en hebreo más tarde se definió claramente como Adón. O sea, aunque desde tiempos inmemorables el término Adón aparece inclusive en el texto de la Torá, se refiere a un señor, a un amo, una persona con autoridad, con posesiones. Para esta época helenística, el término Rav y Adón eran similares. Y de hecho, en el primer siglo aún vemos cómo los discípulos de Rabbi Joshua se refieren al rabino, ¿cómo le llaman? Le llaman Rav, maestro, pero también le llaman Adón o Adonenu, nuestro Señor, Rabbi o Rabbenu, nuestro maestro. Por lo tanto, hay que entender que son términos con diferentes sentidos en dependencia o diferentes significados en dependencia de la época. Así que nos dice el texto que es Antígonos el que recibe mi Shimon Atzadik. Como dijimos en la primera clase, ¿qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que Shimon Atzadik transmitió a Antígonos y que él recibió? Torah mi Sinai. Torah de Sinaí. Explicamos qué significa ese término, Torah mi Sinai, como Alajá mi Sinai. Significa una enseñanza con autoridad divina. Torah mi Sinai significa una enseñanza que tiene la misma autoridad que la Torah que fue entregada a Moshe en Sinai. Vemos claramente entonces que, como dijimos en la primera clase, lo que recibe Antígonos de Shimon Atzadik
no es lo mismo que él transmite. Pero el autor de Abot está diciendo que lo que recibe Antígonos y lo que él transmite, de igual manera se conoce como, o se debe percibir como Torah Misinai. Por lo tanto, no se está transmitiendo una Torah oral, sino una enseñanza con autoridad que recibe Antígonos, y también él de su parte transmite Torah con autoridad. También Antígonos tiene la autoridad de enseñar Torah Misinai. Por lo tanto, se recibe, pero lo que transmite no es solamente lo que recibió, sino algo más que también él recibió, no de Shimon HaTzadik, sino de Hashem directamente, y por eso se llama Torah Misinai. ¿Qué dice entonces Antígonos? ¿Cuál es la máxima? Otra vez le repetimos: Al tihiu ka'abadim, hameshamshin et harav al menat lekabel peras. No seas como los abadim, como los siervos que sirven a su amo con la condición al menat lekabel peras, con la condición de recibir recompensa. Es interesante hacer notar el término peras en hebreo. Aunque ustedes, si ven cualquier o la mayoría de las traducciones de Abot al español, o inclusive a cualquier otro idioma que no sea el hebreo, verán que el término peras es traducido como recompensa o como pago. O sea, no sean como los siervos que sirven esperando una recompensa o esperando un pago. Pero realmente, si nos atenemos a la época de Antígonos, peras significa realmente un subsidio. Realmente el subsidio que recibía el esclavo o el siervo. Recuerden que el término abadim o siervos también se puede leer o comprender al español como esclavos, tanto siervo como esclavos. En hebreo la palabra es la misma. Recuerden cuando la Torah dice éramos siervos en Egipto, el término que se usa en hebreo es abadim. Éramos abadim en Egipto. Entonces peras, como les decía, es aquello que el amo o el dueño le da a su esclavo, le da o no le da, tal como él conciba o lo crea. O sea, peras no es necesariamente la ganancia que merece el esclavo o el siervo, sino que es un subsidio básico, es lo básico que debe tener. Pero repito que no está obligado el amo a darlo. Quiero recordarles unas palabras de Rabbi Josué, creo que están en sus notas. Sí, si están en sus notas, acá las tengo. Están registradas en el libro de Josué, sus hechos y enseñanzas, el libro popularmente conocido como Lucas. Rabbi Josué enseñó algo muy similar a la enseñanza de Antígonos de Sojo. Dice así Rabbi Josué: ¿quién de vosotros tiene a un siervo arando o pastoreando, y cuando el siervo regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? No le dirás, sino más bien: prepárame algo para cenar, y vístete adecuadamente y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. O sea, el amo le paga al siervo para que éste le sirva. La función del siervo entonces es servir a su señor. Por lo tanto, cuando el señor, lo natural es que o sea, no es que esta sea la actitud, el ideal mayor para un amo o a una persona que tenga siervos bajo su mando. Esto Rabbi Josué está poniendo un ejemplo, no diciendo que ese es el ideal, sino que lo común es que si una persona le paga dinero a alguien, a un siervo, para que le trabaje, entonces no esperes que cuando termines de trabajar el amo te diga: ven, siéntate conmigo a comer, sino que lo que va a hacer es darte otra orden. ¿Por qué? Porque has vendido tu tiempo al servicio. Sigue diciendo Rabbi Josué: ¿acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Es decir, no le está haciendo un favor al amo. El amo ya le pagó por el tiempo. De manera que el siervo lo que está haciendo es su deber. Su deber es atender
al amo en sus necesidades. Sigue Rabbi Josué diciendo: así también ustedes, o sea, en base a este ejemplo que les he puesto, así también ustedes, les dice a sus discípulos, cuando hayan hecho todo lo que se os ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, avadim anachnu, somos siervos y nada más. Hemos hecho lo que debíamos de haber hecho y nada más. Vemos entonces que claramente hay una afinidad entre ambas expresiones, ambas enseñanzas. No olvidemos, repito, que estos son ejemplos. Fíjense las palabras que usa Antígonos. Ka'avadim. Avadim significa siervos y ka, el sufijo ka, significa como en hebreo. Por lo tanto, ka'avadim, no sean como siervos. Está poniendo un ejemplo, lo mismo que Rabbi Josué. Están poniendo ejemplo del concepto de siervo para poder entonces comprender de qué manera debemos servir a Hashem Itbaraj, a nuestro Padre, a nuestro amo, al amo de todo el universo, Adom Haolam. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no debemos olvidar que somos hijos de Hashem. Banim anachnu. No solamente avadim, sino que somos banim. Esto lo dice Hashem en diferentes ocasiones a los hijos de Israel. Recordamos en el libro de Devarim, Hashem dice: banim atem, ustedes son hijos. De manera que el ejemplo de los siervos es usado para que comprendamos la manera en que debemos servir a Hashem, no esperando nada a cambio, sino servir a Hashem con el único objetivo de servir a Hashem. Por esto el ejemplo de Rabbi Josué es en respuesta, como pueden ver en sus notas, el contexto de las palabras de Rabbi Josué es en respuesta a la petición de sus discípulos, cuando ellos le dicen: Adón, Señor, aumentanos la emuná, aumentanos la fe, es decir, la perseverancia, ayúdanos a ser perseverantes. Cuando estamos cansados de servir a Hashem, cuando nos despertamos en la mañana, vemos que nos falta alimento para nuestros hijos. Vemos que tenemos que salir a enfrentarnos a personas, desgraciadamente, que no son como nosotros, que no tienen los mismos principios que nosotros. Recuerden aquel momento donde Roma, en el primer siglo, Roma abusaba de los judíos. Por lo tanto, les dicen sus discípulos en este contexto: Adonenu, Señor nuestro, líder, maestro, sabio, aumentanos la emuná. Dinos de qué manera, enséñanos de qué manera podemos perpetuar la emuná. O sea, de qué manera podemos perseverar obedeciendo a Hashem. Y en este contexto es que Rabbi Josué les pone el ejemplo. El siervo que continúa trabajando, que a pesar de no ser compensado por su amo, y continúa trabajando, dice Rabbi Josué, este es el que tiene la verdadera emuná en su amo. Ese es el que es fiel en su amo. Aunque no tengas tanto que comer, aunque te sientas atribulado por las circunstancias que te rodean, permanece fiel en Hashem. Estás pasando por una prueba para crecer. Eso es la emuná. Aquel que se complace en servir a su amo, y en esa forma de servir encuentra complacencia, es realmente, dice Rabbi Josué, es el que tiene realmente emuná. Esta forma de servicio es la que evidencia al amo, a Hashem Itbaraj, evidencia la fidelidad verdadera, la emuná verdadera, en comparación a otros siervos, a otros que solo sirven a Hashem esperando recompensa, a otros que no dicen mentira esperando que Hashem les recompense, a otros que guardan el Shabbat por temor a Dios, por temor a un castigo divino. Estos no son los siervos fieles. Imagínense a alguien que no es dueño de su tiempo, alguien que no tiene negocio propio, alguien que depende de otra persona para su manutención. Y esta persona hace todo lo posible por observar el Shabbat. Aunque el dueño del negocio se enfade con él,
Él dice, no, yo voy a obedecer a Hashem y no voy a asistir al trabajo en día de Shabbat. La pregunta es, ¿podrá esta persona no pedirle a Hashem, a su padre, a su amo, que considere su esfuerzo en guardar el Shabbat? Aunque esto le ocasione, por supuesto, problemas con el empleador, ¿podrá esta persona decirle a Hashem, Hashem, mira mi esfuerzo, recompénsame, dame parnasá, dame el sustento necesario? ¿Puede o no puede? ¿Es esto lo que está diciendo Antígonos? ¿Es esto lo que está diciendo Rabbi Joshua? ¿Que no le pidas a Hashem nada? Viene entonces Antígonos, viene Rabbi Joshua y nos dicen, no pidas recompensa. ¿Por qué? Tú fuiste creado para ser una luz a las demás naciones. Por lo tanto, cuando estás obrando, encuentra tu paga en la obra. Encuentra tu satisfacción en haber servido a Hashem. Lo demás Hashem te lo va a dar, no te preocupes. Encuentra satisfacción, y ese es el mensaje. Encuentra satisfacción en el servir a Hashem. Esa es tu paga realmente. Israel fue creado para ser una luz a las demás naciones. Por lo tanto, debes observar el Shabbat porque es tu obligación. No pidas recompensa por hacerlo, pero descuida, que seguro tu Padre te va a recompensar. Pero cuando pides recompensa, parece que es que estás percibiendo en el Shabbat solamente un medio para adquirir recompensa, un medio para adquirir bienes materiales, y no estás percibiendo realmente el sentido espiritual del Shabbat, el crecimiento espiritual que puedes obtener con el Shabbat. Por supuesto que lo otro va a venir, el bienestar va a venir, lo necesario va a venir, no te preocupes. Es tu obligación guardar el Shabbat. Es realmente una declaración muy fuerte para personas que están pasando por diferentes circunstancias. Decirles, sirve a Hashem sin esperar recompensa. No lo sirvas como que lo haces esperando que Hashem te dé algo a cambio. Ka'avadim, que sirven al amo como esperando una recompensa. Pero pareciera es una contradicción con el mensaje de la Torah. Y para ello les traje como nota el texto de Vaikra, de Levítico 26. ¿Qué dice Levítico 26? Guarden mis días de Shabbat, et Shabtotai tishmoru, y sigue diciendo, si se conducen en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, para hacerlos, dice Hashem, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus frutos y los árboles del campo darán sus frutos. Pareciera una contradicción. Hashem está prometiendo recompensa, y inclusive la recompensa no es el Olam Haba. Hashem no está diciendo, guarda el Shabbat, santifica mis días de Shabbat, guarda los mandamientos, que yo te voy a garantizar una parte en el Olam Haba, una parte en el mundo por venir. Cuando mueras, no te preocupes, si guardaste el Shabbat, vas a tener una parte del mundo por venir. No es esto. Hashem está hablando de una recompensa aquí y ahora. Yo mandaré la lluvia en su tiempo, y tu tierra dará sus frutos. Parece una contradicción al planteamiento de Rabbi Joshua y el que estamos estudiando particularmente, al planteamiento de Antígonos, que nos dice, no sirvan a Hashem como los siervos sirven al amo esperando una recompensa. ¿Cuál es realmente el ideal que nos quiere transmitir Antígonos y Rabbi Joshua? La pregunta que nos podemos hacer entonces para ir comprendiendo esta idea es, ¿existe en realidad algún siervo así? Porque yo no lo conozco. O sea, ¿acaso el concepto de siervo no implica una dádiva por parte del amo? Como dijimos, hay que tenerlo presente. Lo que está haciendo énfasis Antígonos y Rabbi Joshua no es
a esta manutención que Hashem otorga a sus hijos, sino a una recompensa extra, a un deseo por hacer algo más para recibir la bondad del amo. Por lo tanto, entendemos que en relación al Padre y el Hijo es concebible en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Hijo hace lo que el Padre quiere, lo hace por amor, lo hace por iniciativa propia. El Hijo hace lo que el Padre le pide por iniciativa propia. El Hijo no tiene ni que esforzarse por obedecer a su Padre. Y cuando lo obedece, no lo obedece por ganarse la gratitud del Padre, sino que lo hace porque quiere al Padre y encuentra satisfacción en hacerlo. Y este es el mensaje: cómo encontrar satisfacción en obedecer a nuestro Padre. Pero por esto les estoy diciendo, ¿existe en realidad algún siervo así? ¿Cómo es posible que siendo siervos, ya no hijos, sino siervos, podamos servir a un amo de esta manera? Encontrar satisfacción en servir a nuestro amo. Hashem, yo me esfuerzo en guardar las misbot, ¿y qué tengo de recompensa? Yo sé que si hago un bien, recibo un bien, pero ¿dónde está mi recompensa? Y esta es la pregunta que nos hace el Yetzer Hara. La pregunta que nos hacemos nosotros mismos, nuestra mala inclinación. La pregunta que nos hace el Satán. Esta capacidad que tenemos de hacer el mal o el bien. Ese es el cuestionamiento estas preguntas son el resultado del libre albedrío que tenemos los seres humanos. La opción de hacer el mal o de hacer el bien. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué trabajas tanto? Si tu amo no te va a recompensar. Tu amo te va a dar lo que le da a todos los siervos. Entonces, ¿para qué te esfuerzas? Sirve a Hashem de manera sencilla como un robot. ¿Qué te pide Hashem? Shabbat, Lota Asod, no hagas melajá, no hagas trabajos prohibidos, no lo hagas. Pero no te esfuerces, sé simple. No te pongas sensible en el mandato de Hashem. No pienses mucho en eso. Haz lo que te pide nada más. Y eso es lo que el Yetzer Hara nos dice. Y la enseñanza de Antígonos, y consecuentemente la de Rabbi Joshua, es actuar Livnim Mishurat Adim. ¿Recuerdan el concepto que explicamos en clases previas? No nos quedemos en ese escalón primario de servir a Hashem porque nos lo ordenó y nada más, como si fuéramos robots, sino que sirvámosles como hijos. Obremos porque queremos obrar bien. Cuando Antígonos dice Ebu Ka'abadim, sean como siervos, pareciese que nos habla de algo imposible. Como les digo, es imposible que un siervo trabaje y que no espere recompensa más allá de la normal. Esto no existe. Esto no existe. El siervo quiere su recompensa. La respuesta que le debemos dar entonces al Yetzer Hara, a esta mala inclinación, a nosotros mismos, es: ¿acaso Hashem no es el autor de toda la creación? Cuando el Yetzer Hara nos diga esto, cuando el Satán nos diga esto, cuando nuestro pensar negativo nos diga esto, miremos a los cielos, miremos a nuestro alrededor y miremos la creación. Y digámonos a nosotros mismos: ¿no es Hashem, no es nuestro amo el que hizo toda la creación? Y la pregunta es: ¿cuál de sus creaciones le pide a Hashem algo? ¿Acaso las flores le piden algo a Hashem? ¿Le piden recompensa? ¿Acaso el sol le pide algo a Hashem? ¿Acaso las aves le piden a Hashem? No. Si algo hace la naturaleza es alabar a Hashem, reconocer la grandeza de Hashem. Hashamay mesaprim kevod el. Los cielos, dice el salmista, cuentan la grandeza de Hashem. Y por eso existe el libro que lleva por título el Perek Shirah. Es un libro que nos habla de las alabanzas, de los reconocimientos que la creación hace.
Toda la creación, tanto los vegetales como los animales, el cielo, los astros. Es muy interesante el libro. Por lo tanto, si toda la naturaleza, toda la creación hace la voluntad de Hashem, Ka'abadim, como siervos, y no exigen paga, ¿quiénes somos nosotros para exigir paga? Por lo que hacemos, por lo que estamos obligados a hacer, porque fuimos creados según la voluntad de Hashem para hacer solamente lo que Hashem pide de nosotros. La razón por la que el ser humano se conduce como alguien, como un Eved, como un siervo, porque el término Eved ya incluye en sí mismo nuestra realidad. Incluye que somos siervos, que le debemos algo a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Debemos de funcionar tal como Él espera de nosotros. La enseñanza es que no seamos como esos siervos, que todo lo que hacen es por esperar una recompensa. Que no seamos como siervos que hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos un poco más, algo más, y creemos que por ese más que hicimos merecemos una recompensa. Que porque actuamos livnim mishurat adin requerimos una recompensa. Este es el mensaje. La razón por la que el ser humano actúa así precisamente es porque tenemos la capacidad de obrar mal. Porque tenemos el Yetzer Hara. Tenemos el Yetzer Hatov y tenemos el Yetzer Hara, que es lo mismo que el Satán. Tenemos la capacidad de actuar en contra de la voluntad de Hashem, y esto es Satán. Tenemos la capacidad de ser adversarios a la voluntad de Hashem, de hacer lo opuesto al bien, y constantemente, estimados, estamos expuestos a tentaciones, expuestos a hacer lo contrario a la voluntad del amo del universo. Las aves no tienen opción, el sol no tiene opción, las flores no tienen opción. Es el ser humano el que tiene, entre comillas, un libre albedrío. Tenemos una opción muy limitada, por supuesto, muy limitada. Tenemos ciertos caminos que podemos tomar, muy limitados, pero dentro de estos caminos limitados hay caminos buenos, hay caminos malos. Con esto quiero decir, por supuesto, que todos llevan a un final, pero hay caminos en los cuales actuamos de acuerdo a la voluntad del Creador, y hay caminos que, por supuesto, actuamos de acuerdo a la voluntad del Creador, inevitablemente, pero de una manera en que nos hacemos daños a nosotros mismos. Cuando actuamos en oposición a la voluntad del Creador, no pensemos que le estamos haciendo daño al Creador. Es a nosotros mismos a quienes nos estamos haciendo daños. Aunque sea por rebeldía, hay muchas personas que actúan así y dicen: mis padres murieron en el holocausto, mis padres murieron en un accidente. ¿Dónde estás, Hashem? ¿Me dejaste huérfano? Ahora voy a hacer todo lo contrario. Voy a profanar el Shabbat. Voy a decir mentiras. Voy a robar. Y creen que de esta manera están haciendo algo en contra del Creador, que le están haciendo daño al Creador, cuando en realidad eres tú mismo el que te estás haciendo daño. Entonces, la realidad es que la exigencia de Antígonos, como dije al inicio, de Rabbi Joshua, no es simplemente haciendo referencia a lo que tenemos que hacer como siervos, sino que recuerden que la enseñanza de Rabbi Joshua y de Antígonos es Livnim Mishurat Hadim. No nos quedemos en el primer escalón. La Torah dice: guarda el Shabbat, no hagas obras prohibidas en Shabbat, y entonces en Shabbat me la paso sentado en un asiento para no hacer nada. No. Recuerden, Livnim Mishurat Hadim significa que si está bajo tu alcance hacer una obra de Gesed en Shabbat, entonces haz la obra de Gesed. El Shabbat no es un tiempo para sentarte en una silla y descansar, sino que es cesar de trabajar para que te conectes con el Creador y con los seres que te rodean. Y eso es actuar Livnim Mishurat Hadim. No quedarte en ese primer escalón simple que dice guarda el día de Shabbat. No. ¿Cómo se guarda? ¿Por qué se guarda el Shabbat? ¿Cómo se santifica el Shabbat? Y entonces poner en práctica todo lo que hemos estudiado en clases previas
en el día de Shabbat, y cómo Rabbi Josué nos enseñó a obrar en día de Shabbat. Saber que por encima del Shabbat está la vida humana. Saber que cuando hay un enfermo y está bajo nuestro alcance, mejorar el estado del enfermo, tenemos que hacer todo lo posible. Aunque aparentemente en el plano legal pareciese que estamos dejando sin efecto el Shabbat, en realidad estamos actuando Lifnin Mishurat Adin. Estamos actuando dentro del plano legal, donde tenemos la opción de hacer muchas cosas buenas, muchas obras de Gesed, de bondad. Porque el Gesed, inclusive aprendimos en clases previas, como dice el profeta Osea, deseo Gesed y no Savaj. Deseo obras de bondad, obras altruistas y no sacrificio. Está por encima de los sacrificios las obras altruistas. Y si los sacrificios del Mikdash están por encima del Shabbat, imagínense la comparación del Gesed, de las obras de bondad, con el Shabbat. Y precisamente esto es el mensaje de Antígonos y de Rabbi Josué. Ellos nos enseñaron que tenemos que servir a Hashem de manera altruista, con Gesed, Lifnim Mishurat Hadim. Obrar bien para recibir bien nada más, no. Eso no es suficiente. Así no es suficiente, sino que obra, compórtate como un siervo que no busca recompensas. Y no porque ha obrado lo necesario, sino porque estás obrando hasta lo máximo que puedas hacer y aún así no pides recompensa. Sigue escalando, no te quedes en ese primer escalón, sigue escalando. Pero volvemos otra vez, ¿qué es lo natural en este mundo? Entre comillas, ¿qué es lo natural? Lo natural es que el siervo que trabajó, se esforzó, espere su recompensa. Ya citamos la Torah en Vaikra 26, como nos dice, si guardas el Shabbat, si guardas las Misbot, yo te voy a bendecir, yo te voy a recompensar con bienes materiales. Leemos también en uno de los mandamientos que nos dice honrar a nuestros padres. Y la Torah nos dice, si los honras, tendrás largura de días. He aquí otra recompensa. ¿Por qué razón entonces Rabbi Josué parecieran estar contradiciendo la Torah? No la están contradiciendo. Realmente no, sino que nos están diciendo, actúen Lifnim Mishurat Hadim. Actúen más allá de lo que parece natural. O sea, haz la voluntad de Hashem sin esperar recompensa. Estas es básicamente las palabras de los sabios Rabbi Josué y Antígonos en este caso. Haz la voluntad de Hashem sin esperar recompensa. Esfuérzate a lo máximo sin esperar recompensa. Es muy difícil, realmente es muy difícil lograr esta cualidad, lograr este carácter. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el beneficio? Es lo que el ser humano dice. Recuerden que hay un principio el cual estudiamos en clases, en cursos anteriores. Todo lo que el ser humano hace es porque está motivado. Hay algo que nos motiva, hay una necesidad y en base a ella es que actuamos. Nada de lo que hacemos lo hacemos por gusto. Nada, absolutamente nada. El día de hoy estamos aquí sentados porque yo les quiero transmitir y ustedes quieren recibir. Ustedes están sentados acá, estimados, porque tienen el deseo de aprender, de estudiar. Esa es la motivación de ustedes. Hasta el más simple hecho que pongo siempre de ejemplo, tomar agua. ¿Por qué tomamos agua? Algo nos motivó. ¿Alguna necesidad tenemos? Sed. Tomamos porque tenemos sed. Si la persona no tiene sed, la persona no toma agua. No desea el agua. Amamos cuando necesitamos ser amados. Nos sentamos porque estamos cansados. Estudiamos porque queremos aprender. Y ahora bien, Antígonos, Rabbi Josué nos dicen, sirvan a Hashem no porque necesites una recompensa. O sea, que esa no sea tu motivación. Que esa no sea la necesidad por la cual estás sirviendo a Hashem. Sirve a Hashem porque la motivación es precisamente esa. Tienes el deseo, tienes la necesidad
de servir a Hashem. Y esta es la clave de nuestra clase. Esta es la respuesta del por qué Antígonos nos transmite este ideal. Cuando entiendes que tu naturaleza es ser a la imagen divina, que tu naturaleza es ser una reflexión del Creador, que tú reflejas al Creador en tu vida, que fuiste creado según la Selem Elohim, según una imagen divina, de un hombre perfecto. Entonces las cosas cambian. Cuando tú analizas esto y depositas esta concepción en tu corazón, en tu mente, entonces las cosas cambian. Tu percepción de la vida cambia. Tu percepción sobre la Avodat Hashem, sobre el servicio a Hashem, cambia. Recuerden que nuestra vida es ser Eved Hashem. Somos siervos de Hashem por naturaleza. Entonces tenemos que canalizar la Avodá, el servicio, es decir, la conducta de nuestra vida, tenemos que canalizarla bajo este principio. Fuimos creados según la Selem Elohim. Por lo tanto, tenemos que encontrar la motivación, la complacencia en el servicio mismo de Hashem. Así como la menorá, por ejemplo. ¿Qué función hace la menorá, el candelabro? La función es ser portadora de luz. No hay otra cosa que haga ella. La menorá fue creada para portar luz. Esa es su función. Así somos los hijos de Israel. Fuimos creados con esa función. La función de ser portadores de luz. La función de servir a Hashem. Y esto debe ser entonces la satisfacción que necesitemos. Así como el sediento desea agua, así desear servir a Hashem. Esa es nuestra motivación. Así como el estudiante necesita aprender, así deseemos servir a Hashem. Y esto solo puede ser una realidad en nuestra vida cuando, repito, lo internalizamos. Cuando tú y yo internalicemos esta realidad, internalicemos que somos la imagen divina. Estamos hechos a la imagen divina, mejor dicho. Obviamente este carácter o esta cualidad sí se puede lograr, estimados, pero con mucho esfuerzo. Se requiere de mucho trabajo. Es decir, que tu motivación sea en base a sentirte honrado de servir a Hashem, al Creador, que tu servicio a Hashem se convierta en una necesidad. Esto requiere de mucho esfuerzo. Un esfuerzo que no se logra simplemente en el mundo exterior, sino que comienza adentro. Poder decir, yo soy bueno, yo soy una buena persona, pero no lo soy porque quiero evidenciar mi bondad a los demás. No estoy ayudando a los demás porque quiero buscar el favor divino. No estoy ayudando a los demás porque quiero que los demás vean lo bueno que soy. Sino porque yo necesito ser buena persona. Esa es mi motivación, esa es la esencia de mi motivación. Es mi necesidad ser buena persona. Conducirme según la Selem Elohim. Yo fui creado como en base a la Selem Elohim, a la imagen divina. Tengo los mismos atributos de Hashem, por supuesto, en nuestro mundo. Amo, lloro, me molesto, me pongo contento. Pero quiero hacerlo según la imagen divina. Balancear todos esos atributos a la imagen divina. Es muy difícil alcanzar esta imagen divina en un mundo materialista. En un mundo que, como ustedes saben, viven en base a la competencia, en base a lo que evidenciamos al exterior. Cada vez más el ser humano se hace dependiente de la materia. Y este mundo es un mundo donde aparentemente el que más engaña es el que más tiene. Ejemplo clásico, las ventas, por ejemplo, de automóviles. Cuando una persona va a un dealer o a un centro donde venden automóviles, el vendedor está capacitado para mentirle a la persona, para engañarlo. ¿Con qué objetivo? ¿De que la compañía para la cual él trabaja tenga dinero? No, con el objetivo de él poder vender ese carro y poder tener una ganancia propia.
es muy difícil vivir en este mundo tan bajo, humanamente hablando, y poder aspirar a ser buena persona por el simple hecho de querer ser buena persona. Es muy difícil. ¿Cuántos podemos decir, yo observo el Shabbat no porque necesite evidenciar mi religiosidad, de que soy una persona muy santa, muy buena, muy piadosa, o porque tengo miedo a un castigo divino? Hashem me dijo que guarde el Shabbat, yo tengo que guardar el Shabbat, si no Hashem me castiga. Sino que cuántos podemos decir, yo observo el Shabbat porque el Shabbat es mi deleite, porque el Shabbat es mi complacencia, porque lo que me mueve a observar el Shabbat es el amor que le tengo a Hashem, porque yo necesito del Shabbat. Esa es nuestra función, luchar diariamente, contra el Yetzer Hara, contra la mala inclinación, contra el deseo por dejarnos llevar por la influencia material. El Yetzer Hara es el que nos dice todos estos pensamientos negativos. Tú no necesitas esto. No te excedas en la obediencia a Hashem. Haz lo que tienes que hacer nada más y espera la recompensa. Hay una historia que se las quiero transmitir, una historia muy interesante sobre el Baal Shem Tov, algo que le ocurrió al Baal Shem Tov. Baal Shem Tov es un rabino de nombre Israel ben Eliezer, para aquellos que no lo saben, el fundador del movimiento hasídico en el año 1700 aproximadamente, a mediados del 1700. Resulta que el Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer, Israel ben Eliezer, quería crear una mikvah o una mikveh. Ustedes saben el baño ritual donde se hacen las purificaciones. Pero no podía solamente él cubrir los gastos, ni siquiera sus discípulos. Por lo tanto, el Baal Shem Tov se dirigía a varias personas de la ciudad, exponiéndole la razón del por qué él quiere hacer una mikvah. Es para toda la ciudad, no es un beneficio propio. Pero de igual manera no todos cooperaban. Casi nadie donaba nada. De tal manera que Baal Shem Tov se le ocurrió una idea. Dijo, me voy a llegar a la persona más rica de la ciudad y le voy a plantear la idea. Pero ideó, le voy a expresar la recompensa que tendrá una vez que él aporte, una vez que él nos ayude a realizar, a llevar a la materia, o sea, a completar la mikveh. De manera que se acercó al hombre más rico de la ciudad y le dijo que si contribuía con lo necesario para poder construir la mikvah, este deseo tan noble de Rabbi Eliezer, Israel ben Eliezer, le dijo, te prometo, le dijo el Baal Shem Tov al hombre rico, te prometo que te voy a dar mi parte del Olam Haba. O sea, mi parte en el mundo venidero te la voy a dar a ti. Esa será la recompensa si tú donas o si tú contribuyes con lo necesario. ¿De veras? Dijo, ¿de veras? Te la voy a dar. Cuando termina todo aquello, el hombre rico estaba, por supuesto, exigiendo que el Baal Shem Tov pusiera todo por escrito, toda la declaración que hizo el Tzadik. Recuerden que Baal Shem Tov era un gran Tzadik, un hombre muy justo, muy hasid, muy piadoso, y todo lo que decía era verdad, pero este hombre rico quería que todo quedase en escrito. Cuando termina toda aquella transición, los discípulos asombrados le preguntan al maestro, Rabino, ¿cómo es que tú le diste tu parte del Olam Haba, del mundo venidero, a este hombre? ¿Acaso tú no has trabajado toda tu vida por lograr la vida en el mundo venidero? ¿Has trabajado en toda esta vida para lograr el Olam Haba? ¿Cómo ahora en menos de una hora has perdido tú el Olam Haba? Y muy sabiamente el Baal Shem Tov responde a sus discípulos con 3 respuestas. La primera es, les dijo, miren, hay una tradición muy antigua que dice que lo que uno da, lo que uno otorga por hacer una misvah, todo el esfuerzo que uno le ponga
aún así monetariamente o espiritualmente, todo el esfuerzo, toda la pérdida, entre comillas, que uno haga por lograr materializar una misvá, le será devuelto 10 veces más. Así que, en lugar de perder mi parte en el Olam Haba, lo que hice fue invertirla. Invertí mi parte en el Olam Haba y ahora voy a ganarla 10 veces más. Pero aún más, les dio otra respuesta. Le dice Baal Shem Tov a sus discípulos: la vida en el Olam Haba me beneficiaría a mí solamente. Sin embargo, mi proyección es una mikvah, o sea, un baño ritual. Este baño ritual va a servir para toda la comunidad. Así que el bien de la mayoría está por encima del bien personal. Aunque el bien personal sea para mi persona, para el rabino, para el tzadik. Y en tercer lugar, les dio una respuesta más. Y les dijo: miren, en realidad, la realidad es esta. Yo no he trabajado toda mi vida para ganarme la vida en el mundo venidero. Yo no he cumplido las misvot. Yo no he hecho la voluntad de Hashem en esta vida para ganarme el Olam Haba. Yo solo he tratado de cumplir las misvot en aras de ella misma. No por otra razón. No hay una recompensa que yo esté esperando después de que yo haga una misvá. En otras palabras, porque Hashem me dijo que las hiciera, yo las hago. Y para mí esa es mi gran satisfacción. Me es suficiente servir a Hashem. Esa es mi motivación en realidad, les dijo el Baal Shem Tov. Porque el Rey del Universo me pidió que lo hiciera. Ya eso me hace sentir el hombre más feliz del mundo. Que el Rey del Universo me pida algo y yo poder hacerlo, wow, eso es tremendo, eso es grande. Me siento honrado de poder estar al servicio del Creador. Esa es la mentalidad del justo, la mentalidad de la persona piadosa en verdad. Así que la pregunta que nos podemos hacer de manera conclusiva en nuestra clase es, la pregunta es, ¿cómo lo logramos? Aunque ya hablamos de ello anteriormente. Pero realmente, ¿cómo lo logramos en términos más simples, más aplicables? ¿Cómo logramos tener esta mente? ¿Cómo logramos servir al Creador? Livnin mishurat hadim. ¿Cómo logramos servirlo así? O sea, de manera tan amplia. No quedarnos en el primer escalón, sino obrar más allá de lo que se nos exige. E inclusive ni siquiera pensar en una recompensa. Sabemos que Hashem está en control de todo. Si le da alimentos a los pájaros, ¿por qué no lo va a dar a nosotros? A los seres humanos. Es obvio, pero ¿cómo logramos servir a Hashem sin pensar en la recompensa? Porque aunque sí sabemos que Hashem alimenta a las aves de los cielos, alimenta a los animales, alimenta a todo, Él mantiene con existencia al universo. Pero ¿cómo logramos sacar de nuestra mente esa vocecita del Yetzer Hará que nos dice: ¿cuándo me vas a dar la recompensa, Hashem? Mira todo lo que hice. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo puedo ser un siervo así, tan genuino, tan verdadero? ¿Cómo puedo internalizar esta necesidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Hashem y que esa sea mi motivación? Antignos nos da la respuesta precisamente al final de la máxima. La máxima o la sentencia final de Antígonos nos dice así: tú no eres solamente un siervo. Recuerda que tú eres como un siervo. Recuerda que eres un hijo de Hashem. Banim atem, dice Hashem, ustedes son los hijos. Pero cuando me sirves, te conviertes en siervo. Pero entonces cuando sirvas, no lo hagas como los siervos que sirven esperando una recompensa. ¿Qué nos dice entonces Antígonos al final? Dándonos la llave para poder servir a Hashem como siervos genuinos. Nos dice: Morah Shamaim Alechem. Que el temor de los cielos esté sobre ustedes. Morah Shamaim es lo mismo que Irat Shamaim, que se traduce al español como el temor de Hashem o el respeto de Hashem. Pero realmente no podemos traducirlo como el miedo.
¿Por qué? Porque cuando traducimos Irat Shamaim o Morat Shamaim, cuando lo traducimos cuando lo pensamos en español como el temor en el sentido de miedo a Hashem, se destruye totalmente la enseñanza de Antígonos. Se desvirtúa totalmente el concepto hebreo detrás de Irat Shamaim o Morat Shamaim. Recuerden que Shamaim es un hebraísmo para referirse a Hashem, como Rabbi Joshua igualmente decía Malhut Shamaim, de igual manera decía Malhut Ha'el o Malhut Elohim. Es lo mismo, es un hebraísmo para referirse al Creador. ¿En qué sentido? Identificando a Hashem como un ser infinito, un ser inalcanzable. Quizás hoy el término pues ya no tiene ese sentido, porque hoy podemos llegar al cielo a través de una nave espacial y demás. Podemos llegar al cielo quizás. Entonces, si fuese hoy, se usaran otros términos para referirse a Hashem cuando queremos decir que Hashem es infinito, inalcanzable. Así que les decía cómo poder comprender el término Irá o Morá, ese término que se traduce usualmente como miedo, como temor, que por supuesto es una cualidad no muy agradable, no muy deseable. ¿Quién quiere tener miedo? Nadie quiere tener miedo. El miedo nos hace sentir mal, nos hace sentir como enfermos espiritualmente, nos hace sentir incapaces de realizar muchas cosas. Así que si el concepto hebreo de Irat Shamaim no es miedo, entonces ¿qué realmente es Irat Shamaim? Para explicarlo mejor, quiero que recuerden el suceso narrado en el libro de Shemot. Creo que está en sus notas, permítanme. Sí, está en sus notas el capítulo 9 de Shemot, de Éxodos, el verso 20. Dice así el texto, y de esta manera vamos a entender un poco más el concepto de Irat Hashem, del temor a Hashem, entre comillas. Dice: el que de entre los siervos del faraón, esto es en el contexto de las plagas, dice: el que de entre los siervos del faraón tuvo digamos, traduzcamos de momento la palabra irá como temor. Dice: el que de entre los siervos del faraón tuvo temor de la palabra del Eterno, tuvo irá de la palabra del Eterno, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Ahora dice el texto: pero el que no puso en su corazón la palabra del Eterno, dejó a sus siervos y a sus ganados en el campo. ¿Qué vemos acá? ¿Qué estamos percibiendo? Estamos percibiendo que lo opuesto a Irat Hashem, al temor de Hashem o al temor de la palabra de Hashem en este caso, es no poner en el corazón al Eterno, o no poner en el corazón la palabra del Eterno. Eso es exactamente lo opuesto. Lo que el lector quizás simple estuviese esperando es que el texto dijera que lo opuesto a tener temor de la palabra del Eterno sería no escuchar la palabra del Eterno. Pero vemos que el texto dice no poner en su corazón la palabra del Eterno. Y como pueden ver en sus notas, en hebreo esto es sim lev. Sim lev, que literalmente significa preparar el corazón. Es un hebraísmo para decir pon atención. Cuando queremos que alguien nos ponga atención y decimos en hebreo simulev, pongan atención. Esto es literalmente preparen el corazón. ¿Por qué usar el término corazón? ¿Por qué en el contexto hebreo, en el mundo hebreo, por qué en la mentalidad hebrea se usa el término corazón para poner atención? ¿Por qué mejor no decir mírame, pon tus ojos en atención? Sino simlev, prepara el corazón, pon el corazón en atención. El corazón, como hemos dicho en muchas ocasiones en el mundo hebreo, representa la fuente de todo en relación al ser humano. Cada acción, cada pensamiento, todo proviene del corazón. Por eso en la literatura hebrea siempre se habla de los pensamientos del corazón, cómo el corazón habla, cómo el corazón piensa, porque el corazón es la fuente de todo. Quizás en nuestros días al corazón lo llamaríamos, o a esta fuente de todo lo llamaríamos el alma, y decimos la fuente de todo es el alma. En el mundo hebreo de aquella época la fuente de todo es el corazón, el lev.
Por lo tanto decimos, presta atención, es decir, pon tu alma en atención. Pon aquello, la fuente de todo lo que existe dentro de ti, ponla en atención. Recuerdan, creo que está en sus notas también, el primer libro de Samuel, el capítulo 7, donde dice el profeta, si se vuelven a Hashem con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y dirijan su corazón a Hashem, sírvanle solo a él, etcétera, etcétera. O sea, cuando alguien dice en hebreo sim lev, ponga atención, no está diciendo solamente mira o escucha, sino que está encerrando en esta frase toda la esencia del ser humano. Pon tu interés mayor, pon cuidado, escucha, mira, reflexiona, analiza lo que te voy a decir. Solo cuando lo internalizamos, solo cuando llevamos a nuestro corazón la voluntad de Hashem, entonces es lo que nos dice el profeta. Entonces Hashem nos liberará de la mano de los filisteos. Así que podemos definir entonces así la palabra en español, o el término, o la frase Irat Shamayim o Morat Shamayim, como poner toda nuestra atención a Hashem. Y entonces podemos decir Anachnu Avadim, sí, somos Avadim, somos siervos, Beirat Shamayim, pero con temor a Hashem, con temor a la divinidad. Y esta es la conclusión a la que llega Antígonos. No solo somos siervos, sino siervos con un respeto por nuestro amo. Le ponemos atención a nuestro amo, y es precisamente esta cualidad de ponerle atención a Hashem la que nos da las bases de poder servirlo. O sea, poner atención significa internalizar a Hashem, internalizar la palabra de Hashem, la voluntad de Hashem. Cuando lo hacemos, entonces adquirimos este conocimiento, adquirimos la capacidad de comprender que fuimos hechos a la imagen divina, y qué mejor motivación que servir al Creador para poder elevar esta imagen divina. Esta es la motivación verdadera. Esta es la recompensa, si queremos decir verdadera. Esta es la satisfacción verdadera, porque sabemos quién es Hashem. Si primeramente lo internalizamos, como dice Antígonos, si hay en ustedes Morat Shamayim, si hay en ustedes el temor de Hashem, la atención a Hashem, entonces podrán servirles como siervos que no esperan una recompensa más allá que adquirir satisfacción en su servicio. ¿Por qué les digo esto? Porque es realmente inconcebible que alguien nos diga, sirve a tu amo, no importa quién sea, sirve a tu amo, no importa quién sea, sin esperar nada a cambio. Eso es inconcebible. El ser humano trabaja o se esfuerza porque hay una motivación. Entonces, el punto acá no es que Antígonos nos está diciendo, trabaja, sirve a Hashem sin ninguna motivación. No es lo que Rabbi Josué está diciendo, sirve a Hashem sin ninguna motivación. No, está diciendo, sirve a Hashem, pero sírvele sabiendo que es Hashem, internalizando que es Hashem. O sea, analizando que la motivación no es la recompensa material, física, sino la recompensa espiritual, que es la que trae como consecuencia la física. Para hacer eso hay que comprender quién es Hashem. Por lo tanto, servir a Hashem no significa servir a cualquier amo, sino significa conocer quién es Hashem. ¿Quién es Hashem? Es un ser con grandes cualidades, con la cualidad de Rahamim, de compasivo, con la cualidad de Gesed, de altruista, de bondadoso, que nos da sin esperar nada a cambio. Erech Apaim, que tiene compasión de miles, no se enfada con nosotros. Tov Umetiv, Hashem es bueno y solo busca el bienestar de nosotros. Esto es Morat Shamayim Alechem. Que el temor de Hashem esté sobre nosotros, que el reconocimiento de Hashem esté sobre nosotros. La cuestión es servirlo con la condición de no esperar
otra recompensa aparte de esto. Y por supuesto que sabemos que la otra recompensa la vamos a recibir. La pregunta que nos hicimos es ¿quién tiene la capacidad de lograrlo? Ya vimos cómo se puede hacer. O sea, ¿quién tiene como mayor esperanza adherirse a Hashem? La manera de observar las misbot no debe ser esperando recibir algo a cambio, como enseñó el Baal Shem Tov, sino que la verdadera recompensa de todo lo que hacemos en este mundo ha de ser negarse a uno mismo y apegarse a la imagen divina. Cuando digo uno mismo me refiero al Yetzer Hara, a lo que nuestra mente pequeña piensa que somos, y no es la realidad. Nosotros fuimos creados a la imagen divina, y cuando nos adherimos a Hashem, eso es lo que estamos haciendo, adhiriéndonos a la imagen divina, y estamos entonces negándonos a nosotros mismos. En realidad, cuando Antiguo nos dice no sirvas esperando perras, está contrastando la verdadera esperanza, la verdadera motivación con la motivación pasajera, con la recompensa pasajera. Porque a fin de cuentas, la satisfacción de servir al Creador por amor es Irat Shamayim. Irat Shamayim es una recompensa. Poder comprender a Hashem, y eso es una recompensa. Pero una recompensa, repito, no material, sino espiritual. Es exactamente el mismo mensaje, el mismo concepto de la vida que tenía Rabbi Joshua. ¿Recuerdan? Rabbi Joshua nos dijo, no acumulen tesoros aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? No que estamos en la tierra y después nos vamos para el cielo, no. Está contrastando lo pasajero con lo trascendental. No acumules tesoros aquí, donde el gusano devora y pierdes todo. No acumules en lo pasajero. Aquellos que buscan la recompensa en la materia, en la alabanza de otra persona, ya la encontraron. Cuando hiciste una obra de bondad y lo que estabas esperando el aplauso de otra persona o que otra persona te mirara, ya, esa es tu recompensa. Sino que nos dice Rabbi Joshua, acumulen en Shamayim, pero no en Shamayim en los cielos, en las nubes, sino en Hashem. Recuerden que el término Shamayim es un hebraísmo para hacer referencia a Hashem. Acumula en lo que trasciende, en aquello que aunque mueras va a permanecer. Acumula allí donde no hay gusanos, donde el gusano no tiene potestad. Les transmití también en sus notas este mismo principio que transmite David Amelech en el Salmo 27. ¿Qué es el Salmo 27? El verso 4. Primeramente dice, una sola cosa he pedido de Hashem, y esa voy a buscar. Ahach alti meet Hashem ota abakesh. Solo una cosa yo pido de Hashem, una nada más, y esa la voy a procurar con todas mis fuerzas. ¿Cuál es la petición de David? Shifti bebeit Hashem kol yemei hayai. Habitar en la casa de Hashem por todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice, para contemplar la hermosura de Hashem, para meditar en su ejal, en su palacio, en su santuario. Vemos claramente que David pide una sola cosa. Solo una sola cosa pide David, nada más. Pero si observamos bien, veamos todo lo que David recibe como consecuencia de esa única petición. Esto lo leemos en el verso 5 y el verso 6. Dice, porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo. O sea, le pidió a Hashem habitar en la casa de Hashem. ¿Por qué? Me basta que me dejes habitar. ¿Por qué? Porque consecuentemente el día de mi angustia podré esconderme en tu santuario. En lo secreto de tu tienda me puedo ocultar. Sobre una roca me pondrá en alto. Esa es la consecuencia de buscar primeramente la recompensa espiritual. Y la material viene después, como claramente está enseñándonos David Amelech. Consecuentemente de pedirle a Hashem esta bendición espiritual de habitar en su morada, dice el verso 6,
Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda, o sea, en la casa de Hashem, ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas a Hashem. Vemos entonces la importancia de buscar la recompensa, porque digo, y repito, si estamos motivados por algo. El ser humano no hace nada sin motivación. Aquel que diga que está sirviendo a Hashem sin motivación ninguna, es una falsedad. Está sirviendo a Hashem por dos opciones, con dos motivaciones. O porque amas tanto a Hashem, te deleitas en cumplir sus mandamientos, o porque le tienes miedo y crees que te va a castigar, o porque le tienes miedo a otro ser humano y quieres quedar bien ante los demás. Buscamos el deleite o la motivación en Hashem y encontramos entonces, como David, refrigerio, encontramos todo el beneficio material en Hashem. Yitzhak Bunim, un comentarista del Pirkei Avot que cité en clases previas, pone un ejemplo muy claro y muy claro, digo, para nuestra época, para nuestros días, para comprender este mensaje de manera clara. Nos pone un ejemplo muy curioso y dice que había una vez un hombre, es un ejemplo, no es una historia real, un ejemplo de un hombre que se gana un premio de $1 millón. Imagínense, $1 millón. Se hace rico de la noche a la mañana. Se acercan todos sus amigos, todos sus parientes, un montón de personas, lo rodean en la casa. Le piden dinero, le piden ropa, le piden casas, le piden un montón de beneficios materiales. Y ya está exhausto de escuchar tantas peticiones. Y se da la vuelta este hombre que de la noche a la mañana ha venido a ser millonario, y ve un joven sentado, calmado, sin preocupación, ante todo el alboroto de aquella casa. Un hombre tranquilo sentado, un joven. Y el rico, admirado de este autocontrol de este joven, le pregunta: hijo, ¿y tú qué quieres? ¿Por qué no me has pedido nada? ¿Tienes una petición? ¿Quieres algo? Y le dice: sí, yo quiero una sola cosa. ¿Qué quieres? Y le pide: quiero casarme con su hija. Nótese qué interesante esta reflexión. Le pidió una sola cosa, pero esta sola cosa vale más que todo lo que pidieron los demás. Juntamente con su hija viene el dinero que había ganado este hombre. Fue como David Amelech, como Rabbi Josué, como Antígonos. Esta es la enseñanza entonces de Antígonos. No te preocupes de la recompensa material, como los esclavos, como los siervos que se preocupan de eso nada más. Preocúpate de tener Irat Shamayim. Preocúpate de percibir a Hashem, de internalizar a Hashem dentro de ti, en tu corazón, en la fuente de todo tu ser. Y Adonai Josué nos dice lo mismo. El mismo principio, pero en otras palabras. La gente se preocupa demasiado. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Y Rabbi Josué les dice: ya miraron las flores. Qué bellas son. ¿Quién las vistió así? ¿Acaso las flores trabajaron, se esforzaron para ser vestidas así? No. Ni siquiera Shlomo Amelech logró vestirse así. ¿Y no son ustedes de mayor importancia que las flores para Hashem? ¿Quién le da de comer a las aves? Entonces, ¿por qué se preocupan de la comida, de la vestimenta? Finaliza Rabbi Josué diciendo: Bakshu kodem malchut Elohim vesitkatu. Preocúpense primeramente del malchut shamayim y de su justicia, de su tzedakah, de hacer lo que es correcto entre los seres humanos. El malchut shamayim es la voluntad de Hashem, aceptar a Hashem, la autoridad de Hashem en nuestro mundo, y su justicia, hacer la justicia con los demás. Que todo lo demás va a venir juntamente con esta bendición espiritual, porque la bendición espiritual es la fuente de lo demás. Obviamente, como ya dijimos, quien obra de esta manera debe estar motivado por algo. Entonces la motivación debe estar entonces por este bien mayor. La motivación debe estar por alcanzar la recompensa espiritual, si se le puede llamar recompensa. La persona que dice: yo amo a Hashem, yo le sirvo con sinceridad, yo soy genuino en el servicio de todo corazón, yo sé que Él tiene el control de todo y que cada buena obra que yo hago, Él me recompensa. Pero eso
no debe ser la motivación de servir a Hashem. No es que me va a pagar un bien porque yo hice un bien. No es porque yo dice de acá y me van a dar y voy a recibir un bien de regreso. Eso no es amor genuino. El amor genuino es porque estamos obrando sabiendo que esa obra está teniendo un impacto espiritual en nosotros. Esa es la verdadera motivación. Quiero finalizar con dos ejemplos aparentemente contradictorios. Se los transmití de igual manera en sus notas. Estos dos ejemplos se encuentran en la Gemara. Uno se encuentra en el tratado Rosh Hashanah, página 4a. Y la otra se encuentra en Baba Batra 9b. Realmente la información en Baba Batra es la respuesta, la aclaración de esta primera cita de Rosh Hashanah 4a. Se nos dice entonces que en esta primera cita de Rosh Hashanah, página 4a, que la persona que diga, por ejemplo, voy a dar una moneda de Sedaka, y esta moneda que estoy destinando a Sedaka, o sea, a caridad, a una persona pobre, lo voy a hacer para que mi hijo viva, o para que yo merezca una parte en el mundo venidero. Nos dice entonces el texto que la persona que hace esto es considerado un tzadik gamur, una persona completamente justa. ¿Y cómo es posible? Acabamos de ver o de comprender que el ideal de hacer las misbot es sin el objetivo de esperar una recompensa así física. Entonces, ¿cómo comprender? ¿De qué manera puede ser que una persona sea considerada un tzadik ideal, como Rabbi Shem Tov, y esté obrando o esté declarando esa sedacá la voy a dar para que mi hijo viva o para alcanzar parte en el mundo venidero? ¿Acaso esto no es trabajar esperando o buscando una recompensa? La respuesta la encontramos precisamente en esta otra cita de la Gemara, en Baba Batra 9b, donde se nos dice que cuando damos sedakah, cuando damos caridad a un pobre, recibimos 6 bendiciones. Y si además de esto, si además de dar sedakah a un pobre, decimos palabras confortables y alentadoras a los pobres, vamos a recibir 11 bendiciones más. Imagínense. O sea, hablar, dar palabras confortables es mayor que dar sedakah. Es más importante. Es decir, más importante que el hecho mismo de dar sedakah, de dar limosna o caridad, es la manera en que lo haces. ¿Qué quiere decir? Los pobres, los indigentes, tienen que pedir sedakah con gran vergüenza. Por supuesto, no todos, pero la mayoría de ellos lo hacen con gran vergüenza. Tienen el corazón destrozado. Y cuando alguien le da sedakah, en lugar de hacerle sentir que ellos están en la posición de receptores y nosotros en la posición de los que podemos dar, debemos de hacerlo a la inversa. Debemos transmitirle al pobre un sentimiento de gratitud. ¿Por qué? Porque es la realidad. Debemos agradecerles por habernos dado la oportunidad de hacer una mitzvah, de cumplir con la voluntad de Hashem Yitbaraj. Así podemos comprender entonces la Gemara anterior, que dice que si al dar sedakah a un pobre decimos, por ejemplo, hoy tengo la oportunidad de darle esta sedakah a un pobre, y es gracias a ti, a esta oportunidad que me das, gracias a esto va a venir la cura a mi hijo. Entonces, gracias a esta mitzvah va a venir la cura a mi hijo. El que diga al pobre esto, entonces realmente está cumpliendo con la mitzvah de la sedakah. Estás haciendo que el pobre no sea el receptor
Aunque en el mundo de la materia sí es el receptor, pero en el mundo espiritual realmente tú eres el receptor. Tú eres el que estás recibiendo la oportunidad de crecer espiritualmente, recibiendo la oportunidad de hacer una misvá. Y entonces el que hace esto, el que percibe esta manera de darse zakat de esta manera, este es el Tzaddik Gamur, este es el justo ideal, no es el que da pensando que él es el que otorga y el pobre es el receptor, sino lo contrario. Realmente yo que doy tzedakah soy el receptor. No solamente crezco yo espiritualmente, sino que estás levantando el espíritu del pobre. El pobre ya lo convertiste de receptor a dador. Él te ha dado una oportunidad para que puedas crecer. Esta es la percepción que debemos tener, las conclusiones a las que debemos llegar después de leer los planteamientos o esta máxima de Antignos de Sojo. Espero que haya sido del provecho de todos ustedes, que por supuesto estoy seguro que están caminando en el camino de Irat Shamayim, de Ahavat Israel, de Ahavat Hashem, pero estoy seguro que de igual manera estas clases nos complementan. Es necesario estudiar, es necesario cumplir con nuestra obligación de, como hijos de Israel, de ser luz. Solamente somos luz cuando actuamos con buenas obras. Pero para actuar con buenas obras hay que estudiar, hay que comprender la manera en que lo podemos hacer. Recuerden el ejemplo que pusimos en la clase anterior de Shaul, el rey de Israel, cómo él tuvo compasión según sus cálculos. Tuvo compasión con un descendiente de Amalek. Hashem le había dicho, destruye a los descendientes de Amalek. ¿Qué hizo? Shaul no los destruyó. Dejó a uno de ellos con vida. Y luego, en los días de Esther, de la reina Esther y de Mordejai, un descendiente, precisamente de Amalek, se levantó en contra de nuestro pueblo. Por haber querido actuar con Gesed, pero en base a su conocimiento. Y no en base al conocimiento divino, no en base a la enseñanza de la Torah. Por eso es importante estudiar la Torah, porque es ella la que nos ayuda a poder vivir de manera correcta. Muchas veces pensamos que hacemos obras buenas, entre comillas. Sí, aparentemente son buenas, pero ¿son buenas realmente desde la óptica de Hashem? Quizás si antes de obrar de esta manera buena para nuestros ojos, analizamos la Torah. Recuerden que la Torah dice, harán lo que es bueno a los ojos de Hashem, be'enei Hashem, no a los ojos del ser humano, a los ojos de Hashem. Y muchas veces lo que es bueno a los ojos de Hashem es malo a los ojos del ser humano, y viceversa. Quiera Hashem entonces que estas clases de Musar, de ética, y sobre todo la ética de Israel, que es una ética no pasiva, una ética activa, y de no quedarnos inclusive en ese primer escalón, sino de actuar Livnim y Shuratadim, que sean clases que realmente nos llamen a nuestro corazón, que toquen la puerta de nuestro corazón y pongamos la atención divina entonces, que estas clases nos conmuevan a observar la realidad, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del Creador, y esta la encontramos en la Torah. Que estas clases nos animen al estudio de la Torah, a dedicar un tiempo al diario, a la semana, al estudio de la Torah. Be'ezrat Hashem. Gracias por acompañarme. Si tienen alguna pregunta, realmente la trato de canalizar de alguna manera las enseñanzas de los sabios de la Avot, pero es innumerables todos los principios que se pueden desprender de estas enseñanzas tan profundas.